Un espacio distinto a los demás. Un enfoque que va con la realidad. Datos periodísticos a través de un análisis diferente. Somos una nueva tendencia. Hacemos un periodismo distinto, comprometido con usted. Somos Periodistas por el Cambio. Periodistas por el Cambio. Bienvenidos amigos a un programa más de Periodistas por el Cambio. Scarlett, ¿cómo le va? Buenas noches, Adair. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva entrega más de Periodistas por el Cambio. Hoy estaremos abordando diferentes temas de interés, entre ellos cómo hemos avanzado en la constitución del gas domiciliario en los diferentes departamentos, con énfasis en Cochabamba. También vamos a hablar acerca del informe de gestión que ha realizado Impuestos Nacionales. Uno de los entrevistados en esta su entrega de Periodistas por el Cambio es don Leonardo Loza, quien es ejecutivo de la Federación Chimoré y secretario de actas de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Lo habíamos anunciado, el MAS ha cumplido 23 años. El Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, está de aniversario. Justamente el 27 de marzo se cumplieron estos 23 años. Bienvenido, don Leonardo. Gracias por aceptar la invitación de Periodistas por el Cambio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, saludar a estos medios de comunicación, a los Periodistas por el Cambio, y agradecer por la invitación y por este tipo de programas que estoy seguro en el fondo es como fortalecer al pueblo boliviano a este proceso y a nuestro hermano presidente Evo. Muchísimas gracias, don Leonardo, por las apreciaciones. Bueno, 23 años, don Leonardo, ¿qué es lo que se ha logrado con la constitución del instrumento político? Bueno, primero, nunca hay que olvidar cómo nació este instrumento político. En las filas sindicales, en las filas orgánicas, principalmente cocaleras de la zona del Trópico de Cochabamba, que después de tanta movilización, tanta lucha, con tantos muertos, con tantos heridos, nuestro hermano presidente actual decidió cambiar la figura de una lucha sindical, de una lucha orgánica, a una lucha política electoral hace 23 años atrás. Eso hay que saludarlo, hay que aplaudirlo y hay que rescatarlo los dirigentes actuales que somos en este proceso de cambio. 23 años ha transcurrido desde la conformación de este instrumento político. Casi la mitad de nuestro tiempo hemos sido un instrumento político que luchaba en las calles, en las avenidas, en las ciudades, con bloqueos, con marchas, con movilizaciones, con planteamientos, con propuestas para acabar definitivamente con el sistema político neoliberal capitalista. Y hace 12 años, a la cabeza de nuestro presidente, hemos agarrado la conducción, el horizonte, el camino próspero del pueblo boliviano como presidente del Estado boliviano. Entonces consideramos que el instrumento político, que el MAS y PCP ha logrado instaurar cambios trascendentales muy importantes para nuestro país. Para empezar, en lo político, la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, de un viejo Estado colonial que representaba a unos cuantos y excluía a las grandes mayorías. Hemos nacionalizado en lo económico nuestros recursos naturales que estaban privatizados en manos ajenas de las transnacionales que se daban el lujo de saquear de manera ilegal nuestros recursos naturales. Por lo tanto, considero que este instrumento político ha contribuido con mucho en nuestro país. Considero también que quizás en nuestra historia boliviana nunca va a haber un instrumento político, un partido político que entregue, que trabaje así inclaudicablemente por este pueblo boliviano. Ahora revisábamos los datos históricos y un 25 de marzo exactamente de 1995 en Eterazama, el entonces dirigente Evo Morales plantea pasar de la lucha de las calles, de las avenidas, como usted mismo decía, a la toma del poder, y esto se hace efectivo en Santa Cruz el 27 de marzo de 1995 en un Congreso Nacional, después de 3 días de debate profundo e intenso. Usted mencionaba la nacionalización, la refundación del país. Quisiera profundizar un poco más en este tema. La refundación del país se logra con la Constitución Política del Estado, una nueva Constitución que logra la inclusión de todos los bolivianos. Don Leonardo, usted representa a la Federación Chimoré y también sabemos
que viene, que es oriundo, en todo caso, de independencia. Ahora los indígenas, los campesinos están en el poder y están representados, don Leonardo. Por supuesto, si recordaríamos nuestros pasajes, momentos históricos que ha vivido nuestro país con relación a los pueblos históricamente excluidos, y estoy seguro hasta podemos llegar a recordar muchos momentos muy, yo diría, inaceptables en nuestra historia boliviana. Como decía, para empezar esta entrevista, gracias a la decisión de nuestro presidente, hemos decidido cambiar Bolivia no solo en nombre, sino hemos decidido cambiar Bolivia en hechos, con trabajo y con un hecho importante. Antes de la refundación del Estado plurinacional de una vieja república, la clase indígena originaria, hablante quechua, aymara, guaraní y otras nacionalidades, no éramos reconocidos para empezar para el viejo Estado colonial neoliberal republicano. Éramos excluidos, la mayoría de mis hermanos, de mis compañeros, definitivamente por diferentes circunstancias políticas, raciales, culturales, incluido el tema de idioma, principalmente por lo económico, eran totalmente excluidos de las unidades educativas, institutos, universidades. Peor todavía, un indígena no podía ser masterado, doctorado con una especialidad. Considero que toda esa situación hemos roto, hemos destrozado esa ideología que se creía que los blancos, que los adinerados, que los empresarios son más inteligentes que los pobres que trabajan en la tierra. Considero que hemos terminado eso y ahora hemos abierto las puertas a todas las nacionalidades de nuestro querido pueblo boliviano y hemos demostrado ante el mundo entero que los humildes, que los indígenas, que los trabajadores, que los cocaleros sabemos gobernar, sabemos administrar bien nuestros recursos naturales y sabemos trabajar con inclusión social, y eso se está demostrando a la cabeza de nuestro presidente. Hoy en día, con fuerza, podemos ver cómo esta clase desposeída, esta clase ignorada políticamente, usada políticamente, ahora está en mandos muy importantes, en decisiones muy importantes, con cargos muy importantes. Ahora nuestros hermanos, nuestros compañeros pueden ingresar libremente a la universidad, pueden caminar libremente nuestros padres en las diferentes ciudades, pueden ingresar al palacio, que en el pasado era como un delito, como un pecado que un indígena con poncho y abarca ingresara, se reuniera con un presidente. Yo creo que hemos cambiado y estoy seguro este cambio va a continuar, va a seguir avanzando a la cabeza de nuestro presidente, por supuesto a la cabeza de este instrumento político que es objeto de venida de las calles, de las diferentes luchas de los movimientos sociales que hemos decidido, recalco, pasar de una lucha orgánica, sindical en las calles, a una lucha política electoral en las urnas. Ahora, don Leonardo, usted recordará el 1 de mayo de 2006, cuando se nacionalizaba los hidrocarburos y el presidente Evo Morales se comprometía no solo a poder hacer sólida la economía de Bolivia y pujante, sino también a industrializar el país. ¿Se ha avanzado en esto, don Leonardo? Bueno, un primero de mayo me recuerdo personalmente que nuestro presidente tomó la decisión política, yo diría, revolucionaria, diría, de nacionalizar nuestros recursos naturales que estaban en manos de las empresas transnacionales extranjeras. Casi el más de 80% de los beneficios económicos se salía afuera, casi el 12% o 10% se quedaba para nuestro país como una migaja. Eso era la realidad económica en el pasado. Aunque habían diferentes versiones políticas, que si se nacionalizaban los recursos naturales no iba a haber inversión extranjera, que las empresas se iban a retirar de Bolivia, que a Bolivia lo iban a abandonar, no iba a haber apoyo económico. Por sobre toda esa circunstancia, nuestro presidente decidió nacionalizar los recursos naturales un 1 de mayo en homenaje al Día Trabajador del Pueblo Boliviano, y eso es como una columna vertebral de la economía nacional, como un sostén político de nuestro pueblo boliviano. A partir de ahí, pues no solo se ha bastado en nacionalizar, en recuperar los recursos naturales. Nuestro objetivo era bien claro, o es bien claro, si tenemos controlado nuestros recursos naturales, pues tiene que existir políticas de industrialización. Tan sorprendente, en nuestro país solo éramos productores, extractores de materia prima, que solo sabíamos extraer y en bruto venderla, y cuando industrializaban de afuera, nosotros recién importábamos. Caso más concreto, el gas. Éramos productores de petróleo, ni siquiera podíamos industrializar
para un combustible que sea para el uso domiciliario, uso de los movimientos vehiculares. Ahora tenemos la capacidad, tengo información, que el gas domiciliario ya no importamos, sino nosotros mismos convertimos gasolina, diésel, nosotros estamos elaborando acá. Eso significa que el pueblo boliviano, después de la nacionalización, recuperación de los recursos naturales, hemos ingresado a una era de industrialización de los recursos naturales y estamos satisfaciendo las diferentes necesidades que tiene el pueblo boliviano. No solo es eso, nosotros a la cabeza de nuestro gobierno tenemos mayores proyecciones. No es casualidad que en la ciudad del Alto se construya una planta nuclear, por supuesto con fines pacíficos, con fines medicinales para curar diferentes enfermedades, pero por supuesto también es como equipar a nuestro pueblo boliviano, que en el pasado era como un patio para robar y no para recuperar ni para industrializar nuestro país. Ahí podríamos también decir que también la planta de urea y amoníaco, que es la más grande del país e incluso va a exportar a Argentina y Brasil, que han manifestado formalmente su adhesión a la exportación, a poder concretizar lo que es la industrialización. En todo caso, don Leonardo, para ya finalizar, ¿cuáles son las proyecciones hasta el 2025? Sabemos que existe una agenda patriótica. Bueno, después de haber recuperado a nuestro país políticamente, económicamente, después de nacionalizar nuestros recursos naturales, después de ingresar a una era de industrialización de los recursos naturales, ya con miras hacia la Agenda Patriótica 2025, primero, por supuesto, es como con mayor fuerza y con un triunfo aplastante garantizar la conducción del país a la cabeza del presidente Evo Morales. Porque si con eso algo pasara, estoy seguro retornarían los saqueadores de siempre para deshacer todo el trabajo que hemos realizado. Una de nuestras principales tareas en estos años es cómo garantizar con aplastante triunfo la victoria de nuestro presidente en las siguientes elecciones. Por supuesto, es cómo continuar con la industrialización, es cómo acabar definitivamente con la corrupción en nuestro país, es cómo acabar definitivamente con la pobreza moderada y extrema en nuestro país y el campo y la ciudad. Es como en nuestro país que toda la ciudadanía en su conjunto, en el campo y la ciudad, tengan los servicios básicos establecidos como corresponda, sin ninguna discriminación, y eso vamos a consolidar con la agenda patriótica. Vamos a seguir, como decía, en la industrialización de nuestros recursos naturales y vamos a ir avanzando en el campo internacional. Bolivia, así como hemos avanzado hasta ahora, es respetado a nivel de toda la comunidad internacional. La política externa del pueblo boliviano ha crecido en lo más alto de toda su historia y eso va a continuar a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Recalco, la Agenda Patriótica 2025 va a estar manejado por nuestro presidente, por muchos jóvenes profesionales, y de esa forma ya no ser solo un país que pueda mirar de afuera, sino un país que se pueda apuntalar económicamente, socialmente, políticamente en los diferentes ámbitos del país. Bueno, don Leonardo, le agradecemos por estar presente como ejecutivo de la Federación Chimoré y representante de las 6 federaciones en Periodistas por el Cambio. Quisiera ahí agregar algo más. El retorno a las costas del Pacífico también es producto del movimiento al socialismo. ¿Cómo lo consideran ustedes, ya para cerrar rápidamente? Por supuesto, aunque algunos directamente nos acusan, el movimiento al socialismo es serio, el movimiento al socialismo es responsable, el movimiento al socialismo tiene un sentimiento patriótico. Si hacemos una evaluación política con pasados gobiernos, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Aunque nos acusen, quieran o no quieran, acepten o no acepten, yo siento que nuestro presidente es presidente del movimiento al socialismo. Considero que es también una victoria política del movimiento al socialismo. En las calles la gente decía y expresa, dice, la política internacional chilena ha caído hasta los suelos y la política internacional boliviana ha subido hasta donde no se subía. Entonces, estoy seguro que estamos en el buen camino y como movimiento al socialismo seguiremos aportando a grandes heredades nacionales, así como el tema del mar. Bueno, mil felicidades, don Leonardo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Estamos con más en Periodistas por el Cambio. No se separe de nosotros.